Hola a todos, ¿cómo se encuentra? Continuamos con la novela del mundo mágico. Nombre de la novela: Hogwarts. Soy el Rey Demonio Blanco. Muchas gracias a todos por su apoyo. Recuerden que esta novela ya está completa en Patreon. Capítulo 551. La tarea de Snape había sido organizada, y la mirada de Voldemort se volvió hacia Barty Crouch Jr., que estaba a un lado. Este fiel seguidor permaneció en silencio, esperando las instrucciones de su amo. Sus ojos brillaban de fanatismo, como si estuviera dispuesto a cumplir cualquier orden sin vacilar. El silencio volvió a invadir la sala. Voldemort no habló de inmediato, sino que miró a Barty Jr., perdido en una difícil decisión. Medio minuto después, habló lentamente. Desde mi regreso al mundo mágico, muchas cosas han sido diferentes a lo que recordaba. Viejos enemigos aún existen, y nuevas variables han surgido silenciosamente. Su mirada era profunda, su tono tenía un matiz de diversión. Sebastián apenas había oído hablar de este nombre hace más de una década, conociéndolo como un auror de élite y sereno. Pero ahora, ha madurado tanto que debo tomarlo en serio. El tono de Voldemort era pausado, como si simplemente estuviera evaluando un espécimen investigable. Por supuesto, solo confía en el legado de Slytherin, en la conveniente forma dragón humano, para apenas poder enfrentarse a mí. Forma dragón humana. Voldemort entrecerró levemente sus ojos carmesí, su tono era bajo y, debo admitir que esta forma tiene sus aspectos únicos. Una vez me intrigó bastante, e incluso examiné una gran cantidad de textos mágicos antiguos, e incluso hice que Severus intentara encontrar sus secretos cerca de Sebastián. Negó levemente con la cabeza, con un dejo de arrepentimiento en su tono. Desafortunadamente, el resultado final fue mínimo. Lo único que se puede confirmar es que la forma dragón humana requiere una varita única a su altura para liberar su verdadero poder. Sin una varita adecuada, la llamada forma humano dragón no puede ejercer su verdadero poder. Por eso, finalmente abandoné este camino, pues ese poder no me pertenece. Voldemort hizo una pausa, un brillo burlón brilló en sus ojos. Sebastián tiene suerte de haber obtenido un legado dejado por Gryffindor a Slytherin. TSK, qué irónico. Mientras bajaba la voz, Barty Jr. dio un paso al frente y dijo sin dudarlo: Maestro. La forma de dragón humano es solo una habilidad trivial, no vale la pena. Ese tipo de poder deformado no es digno de tu grandeza. Sus ojos ardían con absoluta adoración, su voz incomparablemente firme. No importa cuánto confíe Sebastián en la forma dragón humana, nunca será tu rival. Ante tu verdadero poder, él es solo un payaso favorecido por la suerte. Las comisuras de los labios de Voldemort se curvaron ligeramente hacia arriba, su mirada profunda. La forma dragón humano es solo un método conveniente. Somos magos, y el verdadero poder siempre surge de nuestro interior. Tras abandonar mi forma de dragón humano, centré mi atención en algo más esencial: la varita. Solo una varita lo suficientemente poderosa puede aumentar considerablemente mi poder de combate en poco tiempo, permitiéndome ser verdaderamente invencible. Dicho esto, se giró y caminó hacia un lado de la sala, abriendo una ventana. Bajo la noche, el patio trasero de la casa Ridley estaba inmerso en una silenciosa quietud, con solo un alto árbol de madera de serpiente de pie en la oscuridad, su corteza nudosa, sus ramas y hojas balanceándose ligeramente con el viento, como una serpiente gigante dormida, acechando silenciosamente, esperando el llamado de su amo. Barty, dijo Voldemort en voz baja, mirando el árbol gigante en el patio, ¿recuerdas este árbol? Barty Jr. dio un paso al frente, con la mirada fija en el árbol, y su voz denotaba asombro. Claro que lo recuerdo, maestro. Esto es de tu varita de madera de serpiente. En aquel entonces, usaste el parcel para guiar su crecimiento. De varita, se convirtió en un árbol imponente en cuestión de minutos. Aún recuerdo lo impactante que fue aquella escena. Voldemort asintió levemente. La varita de Slakeward, la varita del mismísimo Slytherin. A diferencia de esas varitas legendarias, no está fuera de alcance, sino que es un arma poderosa que realmente existe en el mundo. Extendió lentamente la mano, rozando con las yemas de los dedos el alféizar de la ventana, como si tocara un recuerdo del pasado. Su poder es muy fuerte. Una vez pensé que era la varita más adecuada para mí. No fue hasta ese enfrentamiento en el Ministerio de Magia que presencié con mis propios ojos el poder de Dumbledore, experimentando personalmente el poder incomparable a esa varita. En ese momento me di cuenta de que las llamadas leyendas no son todas falsedades. Voldemort se giró y elogió a Barty Jr. Con tu ayuda, obtuve la varita de Dumbledore, la legendaria varita de Sauco. Solo una varita así puede ayudarme a derrotar a enemigos poderosos. Maestro, esto es lo que debo hacer. Esta noche haré todo lo que esté a mi alcance para matar a Sebastián, pero, hizo una pausa y dijo en voz baja:
Tengo un problema, Barty. Maestro. Voldemort levantó con suavidad la varita de Saúco, sujetando con elegancia su cuerpo con sus finos dedos, como si manipulara un bastón exquisito. Bajo la luz de la lámpara, la superficie de la varita brilló con un tenue resplandor, como una obra de arte llena de significado histórico. La varita de Saúco, la vara de la muerte, la varita del destino, murmuró con voz etérea y profunda. Cada nombre proclama su poder, y hay innumerables leyendas al respecto. Pero Barty, ¿sabes que no me sirve de nada? Barty Jr. Estaba un poco aturdido, con una pizca de confusión en su rostro. Maestro. No entiendo. Has usado esta varita para lanzar magia magnífica, ¿verdad? Hace unos días, en Gringotts, la usaste para luchar contra Sebastián. Vi con mis propios ojos que tus hechizos eran increíblemente poderosos. No. Voldemort negó con la cabeza suavemente, con un tono de indiferencia. Era solo mi propio poder. Solo lancé la magia que suelo usar. Soy yo quien tiene poder, no ella. Bajó la cabeza, su mirada cayó sobre la varita de Saúco entre sus dedos. Esta varita no ha mostrado el milagro que debería, tal como cuando estaba en manos de Dumbledore. Estrictamente hablando, la varita de Saúco es solo un poco más fuerte que la varita de tejo que compré en Ollivander hace muchos años. Comparada con la varita de madera de serpiente, es incluso inferior. Mientras hablaba, comenzó a caminar de un lado a otro por la habitación, pensando, reflexionando, la esquina de su túnica rozando ligeramente el suelo, dibujando un sonido de fricción baja en el silencio de la habitación. Me preguntaba constantemente, ¿por qué? ¿Por qué la varita de Saúco no está dispuesta a ejercer su verdadero poder? ¿Por qué no obra milagros para su dueño, como dicen las leyendas? Hasta que leí una gran cantidad de libros antiguos y rastreé su historia. Finalmente, comprendí la clave. Voldemort dejó de caminar de un lado a otro y su mirada profunda se posó en el cuerpo de Barty Jr. Barty, la varita de Saúco no está dispuesta a servirme porque no soy su verdadero amo. Solo obedece al mago que mató a su anterior amo, y tú, hizo una pausa. Sus ojos carmesí brillaron levemente bajo la luz, eres quien mató a Dumbledore. Maestro, las pupilas de Barty Jr. se contrajeron de repente, como si hubiera perdido la concentración al instante, y se quedó paralizado. Sus labios temblaron ligeramente, su voz ligeramente ronca. ¿Quieres decir que, mientras yo siga vivo, la varita de Saúco no se someterá de verdad a ti? Así es. Voldemort permaneció inexpresivo, con una voz fría y serena. Debo dominar por completo esta varita. Necesito su poder para matar a Sebastián, para luchar contra Grindelwald, para conquistar todo el mundo mágico. El rostro de Barty Jr. palideció al instante y le temblaron ligeramente las yemas de los dedos. Pero al instante siguiente, su mirada se tornó fanática y una especie de piedad extrema se dibujó en su rostro. De repente se arrodilló en el suelo, levantó la cabeza, sus ojos brillaron con una luz ardiente, casi gritando de emoción. Maestro. Si mi vida puede contribuir a su gran causa, por favor, quítesela. Respiró hondo, y una sonrisa salvaje se dibujó en la comisura de sus labios. Te pertenezco. Todo lo que tengo es tuyo. Fuiste tú quien me dio nueva vida, permitiéndome liberarme del control de mi padre, permitiéndome convertirme en tu más leal sirviente. Ahora, si mi muerte puede intercambiarse por tu verdadera invencibilidad, ese será mi mayor honor. Sus ojos estaban llenos de una luz fanática, sin miedo alguno, incluso con un atisbo de orgullo. Enderezó la espalda, como esperando la coronación final. Voldemort miró en silencio a la otra parte, con una compleja emoción brotando de su corazón. Siempre se había enorgullecido de ser frío y despiadado, pero en ese momento, sus dedos se curvaron ligeramente, casi sin darse cuenta. Barty Jr. fue su subordinado más leal, el primer mortífago que lo recibió de vuelta, el mortífago que estuvo dispuesto a esperarlo durante más de 10 años, arriesgándose a infiltrarse en Hogwarts e incluso sacrificando la vida de su padre para ayudarlo a resucitar. Voldemort siempre había sido desagradecido, pero sería falso decir que no sentía nada por Barty Jr. Hacía mucho que conocía las reglas de propiedad de la varita de Saúco, pero había estado posponiéndolas, sin tomar medidas, pero ahora no tenía otra opción. Barty Jr. miró a Voldemort, con una sonrisa piadosa en su rostro, sus manos abiertas, como si diera la bienvenida a la llegada del destino. Maestro, permítame ofrecer mi lealtad final a su gran causa. Mirando directamente a los ojos de Barty Jr. Voldemort levantó lentamente la varita de Saúco en su mano, como si estuviera realizando un ritual sagrado. Barty, te enterraré en el patio trasero de Ridley House y te dejaré ser testigo de mi gran causa. Avada Kedavra. De repente, una luz verde brilló en la habitación oscura, la figura de Barty Jr.
Se sobresaltó y lentamente cayó al suelo con una sonrisa piadosa. Voldemort bajó la cabeza y lo miró fijamente, en silencio por un largo tiempo, luego agitó su varita y usó transformación para crear un ataúd y poner a Barty Jr. dentro. Barty, después de la victoria, celebraré un gran funeral por ti. Dicho esto, salió de la habitación y llegó al patio frente a la casa Riddle, y ordenó a los mortífagos que estaban perfectamente ordenados. Partid a Hogsmeade, capítulo 552. La noche era profunda y las llamas de la guerra estaban a punto de encenderse. En una noche de pleno verano, el aire estaba cargado de un calor abrasador y la brisa seca y caliente barría las calles de la ciudad nueva de Hogsmeade, llevando un olor a quemado. Bajo esa noche que debería ser tranquila, la tierra temblaba débilmente, como una tormenta a punto de estallar. Una pantalla de luz blanca plateada se elevó desde el centro de la ciudad, como una mano gigante invisible, protegiendo toda la nueva ciudad de Hogsmeade en su interior. Esta fue una poderosa magia protectora lanzada en conjunto por cientos de magos, cada destello de luz que fluía contenía una magia inmensa, construyendo una barrera indestructible. Amelia Bones estaba de pie en una torre alta en el borde de Ciudad Nueva, su corto cabello dorado ondeando en el viento frío, sus ojos como antorchas, escaneando todo el campo de batalla. Detrás de ella, los aurores y magos de golpe del Ministerio de Magia ya habían tomado sus posiciones en varios lugares clave, escondiéndose bajo los aleros a ambos lados de la calle, tendiendo emboscadas en los edificios altos. Todos contuvieron la respiración y se concentraron, permaneciendo en sus respectivas posiciones, con la mirada atravesando la oscuridad, mirando hacia las sombras que se acercaban desde lejos. Apretaron fuertemente sus varitas, el sudor corría por sus frentes, pero nadie extendió la mano para limpiarlo. El viento de la noche pasaba y sus capas ondeaban suavemente en la tenue luz, reflejando rostros tensos o decididos. Escuchen todos. La voz de Amelia resonó con claridad por todo el pueblo, con una mirada firme y sin vacilaciones. No defendemos una ciudad, defendemos nuestro hogar, nuestro futuro. No tenemos retirada, solo batalla. Fuera de la barrera, el ejército de mortífagos avanzaba como una nube oscura, densamente agrupados, con sus túnicas susurrando en el viento, como un ejército del infierno. Detrás de la legión, una docena de gigantes sostenían armas enormes, precisamente los restos de los gigantes que Magnair había reunido. Y en el cielo había innumerables dementores, oscureciendo el cielo y el sol, revoloteando incesantemente. Voldemort lideró al ejército acercándose lentamente, sus túnicas negras ondeando en el viento frío, sus ojos escarlatas brillando con una luz fría en la noche. Levantó la mano, indicando a los mortífagos que detuvieran su avance, luego su mirada penetró la barrera blanca plateada, mirando a la multitud dentro del escudo, con una sonrisa cruel tirando de la comisura de su boca. Miren a estos pobres tontos, la voz de Voldemort resonó débilmente, llegando claramente a los oídos de todos, de hecho intentan detener nuestro avance con semejante barrera. Los mortífagos inmediatamente dejaron escapar una risita baja, una risa fría, espeluznante, llena de burla y crueldad. ¿Cuánto tiempo podrá detenernos esta pequeña barrera mágica? ¿Un minuto? ¿O medio minuto? Es de una ingenuidad ridícula. Probablemente todavía creen que pueden aguantar hasta mañana por la mañana. Deberían abrir los ojos y mirar bien cuántos somos y cuántos son. Cuando la pantalla de luz se rompa, cuando su sangre manche de rojo las calles, comprenderán quién es el amo aquí. Maestro Lucius dio un paso al frente, haciendo una ligera reverencia. No hemos encontrado rastro alguno de la Orden del Fénix en la ciudad nueva. ¿Podrían estar al acecho en la oscuridad? Los labios de Voldemort se curvaron ligeramente, rió suavemente y un rastro de desprecio se dibujó en su rostro. Jaja, Lucius, te preocupas demasiado. Intervino Karkaroff de inmediato, con un tono algo despreocupado. Esa gente de la Orden del Fénix probablemente ya esté muerta de miedo. Es natural que se acobarden y se nieguen a salir al ver a nuestro ejército presionándolos. No, Karkaroff. Voldemort negó lentamente con la cabeza. La Orden del Fénix no son cobardes. No creo que Alastor Moody, Minerva McGonagall, los Longbottom o incluso ese Sirius Black puedan contenerse. Su mirada era profunda, giró la cabeza y echó un vistazo al castillo de Hogwarts, apenas visible en la noche distante, su tono seguro. Si no están en la ciudad nueva, entonces solo hay una posibilidad. Se esconden en Hogwarts, esperando a que ataquemos la ciudad nueva, para luego lanzar un ataque por la retaguardia. Sin embargo, no importa, continuó Voldemort, con una sonrisa cruel en la comisura de los labios. Ante el poder absoluto, todas las conspiraciones y trucos carecen de sentido. La Orden del Fénix, su pequeña mano de obra es solo una bestia atrapada que lucha hasta la muerte, incapaz de provocar ninguna ola.
Diciendo esto, inclina ligeramente la cabeza y su mirada cayó sobre la loca de la derecha. Bella. Maestro. Si esa gente se atreve a atacar desde Hogwarts, quiero que lideres a la gente para eliminarlos por completo. Como ordene, maestro. Bellatrix Lestrange miró hacia Hogwarts, se humedeció los labios, su voz aguda y excitada, sus ojos llenos de locura sedienta de sangre. Haré que se arrepientan de vivir en este mundo, especialmente a ese traidor que deshonró a la familia Black. Lo destrozaré con mis propias manos. Voldemort asintió con satisfacción, sus ojos escarlata recorrieron todo y su mirada cayó fríamente sobre todos los mortífagos. Mortífagos, su voz resonó en los oídos de todos los mortífagos, como la orden final antes de que sonara el tambor de batalla. Esta vez, no se guarden nada. Miró la barrera blanca plateada que cubría la nueva ciudad, sus ojos llenos de intenciones asesinas. Destruye esta ciudad, mata demonios. Captura a la esposa, los padres y los abuelos de Sebastián. Quiero que Sebastián tenga miedo de actuar precipitadamente, quiero que muera. Cuando cayó la última palabra, de repente levantó su varita y susurró la orden que hizo temblar a todos. Ataque. En un instante, la noche se hizo añicos y la oscuridad hirvió. Los mortífagos levantaron simultáneamente sus varitas, risas fanáticas y encantamientos bajos se mezclaron, y en el segundo siguiente, innumerables hechizos salieron de las puntas de sus varitas, convergiendo en un torrente escarlata, verde esmeralda y blanco llameante, bombardeando abrumadoramente el escudo de la ciudad nueva. La barrera de color blanco plateado temblaba incesantemente bajo el bombardeo implacable de los hechizos, las ondas se extendían capa por capa, como una piedra gigante arrojada al agua, todo el cielo nocturno iluminado con luz moteada. Una gran batalla comenzó oficialmente. Capítulo 553. La barrera protectora de color blanco plateado tembló violentamente, capas de ondas se extendieron en la noche, como un lago azotado por una tormenta, reflejando la luz parpadeante en los rostros de los magos de la ciudad. Ron soltó lentamente la mano, que había cerrado inconscientemente. Tragó saliva, miró la barrera aún resistente y forzó una sonrisa relajada, diciendo: de verdad, pensé que esta barrera sería destrozada por ellos de una sola oleada. No esperaba que fuera tan resistente. Ginny lo miró con una sonrisa maliciosa en sus labios. Ron, mírate, casi le rompes la mano a Hermione, ¿no? Hermione se frotó el dorso de la mano, dándole a Ron una mirada de reproche, pero no lo culpó. El rostro de Ron se sonrojó al instante. Era la primera vez que participaba en una batalla a tan gran escala, y mentiría si dijera que no estaba nervioso. Ante el abrumador aluvión de hechizos, había estado tan tenso que casi se había olvidado de respirar, y solo se relajó lentamente cuando vio que la barrera era tan resistente como siempre. Aún así, frente a Hermione y Ginny, Ron todavía no estaba dispuesto a admitir su nerviosismo, y solo pudo replicar tartamudeando. ¿De qué estás hablando? Solo me estaba poniendo tenso, preparándome para emergencias. Si la barrera se rompe, seré el primero en sacar a Hermione para que se cubra. Esto se llama táctica, no lo entenderías. Ginny resopló y se cruzó de brazos. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué no me tiraste? Ron se atragantó y cambió de tema inmediatamente. Eres tú quien debería dejar de sonreír como un idiota. No creas que no vi lo que Harry te dijo hace un momento. Tu hermano mayor aún no ha aceptado. Hermione observó a los hermanos discutiendo y no pudo evitar reírse, la atmósfera tensa pareció disiparse un poco en ese momento. HMPH resopló Ginny, con las puntas de las orejas ligeramente rojas, pero recuperó la compostura rápidamente. Si no fuera por Harry, no me molestaría en unirme a ustedes dos. Aclaremos esto. Cuando empieza la pelea, soy la principal atacante. Esta vez, Ron no objetó. Comparada con su hermano mayor, el nivel de magia de Ginny era ligeramente inferior, pero su estilo de lucha era mucho más violento, dominaba el hechizo con Fringo y solía adoptar un estilo de ataque rápido en los duelos. Reemplazar a Harry como el atacante principal del trío no fue un problema. De acuerdo, dijo Ron con decisión. De todos modos, ya cooperamos durante el entrenamiento especial en la mansión Swan. Después de que la barrera desaparezca, actuaremos según el plan. Hablando de esto, hizo una pequeña pausa, miró hacia la barrera protectora de color blanco plateado en el cielo nocturno, aún firme, y frunció ligeramente el ceño. Me pregunto cuánto tiempo puede durar esta barrera, no era el único preocupado. Los representantes de varios países que se encontraban en la azotea del edificio Swan Alchemy estaban aún más conmocionados y asustados. ¿Qué estaba pasando? Solo habían llegado a Ciudad Nueva para asistir a una reunión, ¿cómo podían verse de repente atrapados en una guerra? Lo que era aún más letal era que la mayoría había venido solo y no traía a ningún auror. Ahora tenían que enfrentarse al abrumador ejército de mortífagos en las afueras de la ciudad.
En esta situación, ¿quién no tendría miedo? A decir verdad, querían encontrar una excusa para aprovechar la oportunidad de evacuar. Después de todo, la red Flood de Ciudad Nueva no se había cerrado por completo, solo permitía la salida, pero no la entrada. Podían irse por completo y mantenerse alejados de esta guerra que no les pertenecía. Pero el problema era que, si huían en pánico tan pronto como comenzara la lucha, ¿no serían clavados en la columna de la vergüenza? Dicho de otro modo, incluso si Nueva Ciudad fuera destruida, esta gente no creía que Sebastián corriera peligro. Si escapaban en ese momento, tarde o temprano serían colonizados por el nuevo presidente. No lo olviden, además de la misteriosa persona frente a ellos, también estaba Grindelwald esperando que apareciera este nuevo presidente. Sebastián, justo cuando todos dudaban, Agenbart finalmente no pudo evitar caminar hacia Sebastián, quien había estado con todos desde el principio. Comparado con la ansiedad de todos, Sebastián parecía extraordinariamente tranquilo. Una sonrisa inconfundible se dibujaba en la comisura de sus labios, y sus dedos giraban suavemente como un anillo alquímico, como si la batalla que se avecinaba no tuviera nada que ver con él. Agenbart bajó la voz y persuadió. La comparación de fuerza entre el enemigo y nosotros es demasiado dispar. Ciudad Nueva tiene muy pocos guardias, el ejército de mortífagos es demasiado grande, y hay hombres lobo, gigantes, dementores, etc. Quizás podríamos pedir a los representantes de varios países que llamen a sus aurores para que vengan a apoyarnos. Más fuerza siempre es buena, ¿qué opinas? No te preocupes, solo observa. Sebastián sonrió levemente, mirando lentamente hacia el lejano ejército de mortífagos, con los ojos llenos de desprecio. En su opinión, la chusma que había fuera de la ciudad no eran más que unos farsantes, y el mando de Voldemort era extremadamente torpe. Este ejército estaba desorganizado, sus tácticas dependían enteramente de la fuerza bruta, e incluso era lo bastante audaz como para exponerle la espalda a Hogwarts. Para ser sincero, no subestimo a esa persona misteriosa. Sebastián se encogió de hombros con facilidad, con un tono burlón. Pero que rompa primero esa barrera que tiene sobre su cabeza. A diferencia de las guerras mágicas vistas en vidas anteriores en películas y series de televisión, en ese momento Sebastián participó personalmente en la construcción de esta magia protectora. Además de él, Dumbledore también participó personalmente en la construcción de la barrera, pero estaba disfrazado de un hombre de mediana edad entre la multitud, y nadie pudo reconocerlo. Dos magos legendarios unieron fuerzas, el poder defensivo de esta barrera superó con creces la imaginación de la gente común y definitivamente no era algo que pudiera romperse fácilmente. Además, aunque el ejército de mortífagos parecía poderoso, casi la mitad de los agentes encubiertos se relajaban durante todo el proceso. E incluso aquellos que atacaban con seriedad no podían concentrar toda su potencia de fuego en un punto al mismo tiempo. Así, pasaron más de 10 minutos, y aunque el bombardeo mágico continuó, la barrera de color blanco plateado permaneció tan firme como siempre. Una oleada de energía, luego un declive, y finalmente el agotamiento. Con un comienzo desfavorable, la moral del ejército de mortífagos estaba extremadamente baja. El rostro de Voldemort se volvió cada vez más sombrío, sus pupilas rojas revelaban una frialdad siniestra en la noche. Inútil. Su paciencia finalmente se agotó. Con un movimiento de muñeca, la varita de Sauco se alzó en alto y, acompañada de una ráfaga de violentas fluctuaciones mágicas, un denso hechizo se disparó hacia la barrera protectora. Las miradas de todos se dirigieron instantáneamente a ese punto, intentando presenciar el momento en el que esa barrera se rompió. Sin embargo, para sorpresa de todos, la barrera solo tembló levemente, ondulando en círculos, y luego volvió a su estado original, aún en pie. De repente el aire se quedó quieto, e incluso el campamento de los mortífagos experimentó un breve silencio. El rostro de Voldemort estaba tan sombrío que parecía que el agua pudiera gotear. Bajó la cabeza, mirando la varita de Sauco que sostenía en la mano, preguntándose qué estaría pensando. Al ver a Voldemort desinflado, las comisuras de la boca de Sebastián se ensancharon cada vez más. Simplemente dejarme vencer no es mi estilo, es nuestro turno de contraatacar. Diciendo esto, sacó su teléfono mágico y marcó un contacto especial. Luna, toca la canción de guerra, capítulo 554. Contraataque. Al escuchar las palabras de Sebastián, las sonrisas en los rostros de los representantes de varios países se congelaron instantáneamente, sus ojos se llenaron de sorpresa e incredulidad. ¿Este tipo estaba loco? Mirando la masa oscura de mortífagos afuera, y luego la barrera brillante arriba, claramente, la defensa podría resistir, ganar tiempo, incluso forzar al señor oscuro a retirarse eran opciones viables. ¿Por qué tomar la iniciativa de atacar? ¿Y qué tenía esa canción de guerra? ¿Tenía que ser tan llamativa?
Alguien abrió la boca, queriendo disuadirlo, pero antes de que pudiera hablar, un canto claro y apasionado resonó de repente por toda la nueva ciudad. La noche es interminable, la luz de las estrellas es débil, los vientos aúllan feroces y los enemigos no tienen límites. Pero la esperanza arde brillantemente en nuestros corazones, juramentos como espadas, protegen nuestras partes. El miedo retrocede, la oscuridad grita, aquí hoy, nunca morimos. Con varitas en la mano, nunca cesaremos, luz a nuestro lado, lucha por la paz. Los enemigos se harán añicos, el mal se pudrirá, Oxmeade, no nos inclinaremos. La canción resonó en el cielo nocturno, transmitiéndose a cada rincón a través de los altavoces alquímicos esparcidos por las calles. Como el redoble de los tambores de guerra, como el aullido de un vendaval, atravesó el corazón con un ritmo extraño, barriendo la tensión y el miedo en los corazones de todos, encendiendo el espíritu de lucha en su sangre y prendiendo fuego a toda la nueva ciudad. Los residentes que permanecieron en la nueva ciudad salieron corriendo de sus hogares, blandiendo sus varitas, y llenaron las calles y callejones. Sus rostros reflejaban ira, determinación y la firmeza de defender su hogar a toda costa. Aunque me gradué hace muchos años, sigo siendo un Gryffindor y no puedo permitirme esconderme en la casa. Un mago de mediana edad agitó su varita, con la mirada firme. Me abrí paso a zarpazos desde las calles del callejón Nocturne. ¿Cuándo les he tenido miedo a los mortífagos? Rugió un tabernero con túnicas viejas. No puedo permitir que destruyan mi tranquila vida actual. Acaban de renovar mi tienda. Me costó 5 años de ahorros. Una bruja agitó su varita, apretando los dientes mientras gritaba. Si esos mortífagos se atreven a dañar mi tienda, les convertiré la cabeza en calabazas explosivas. @O2 rugido, todavía estoy pagando mi hipoteca, si esos bastardos mortífagos se atreven a destruir mi casa, lucharé contra ellos hasta la muerte. La nueva ciudad es nuestro hogar, no debemos retroceder. Mientras los rugidos se intensificaban uno tras otro, más y más magos salían corriendo de sus casas. No eran combatientes profesionales, solo residentes de la nueva ciudad, pero en ese momento, la misma creencia ardía en el corazón de todos. La nueva ciudad era su hogar y nunca permitirían que los mortífagos la destruyeran a voluntad. Amelia había anticipado la reacción de los residentes de la nueva ciudad, por lo que inmediatamente dispuso que los aurores mantuvieran el orden, para que su propia formación no fuera interrumpida, mientras también expulsaban a algunos jóvenes magos de casa. No nos mandéis lejos, también podemos luchar. A menudo entrenamos en el club de duelo y somos más fuertes que muchos adultos. Además de los residentes locales, los representantes de diversos países ya no tenían miedo de la guerra que se avecinaba. Represento al Ministerio de Magia francés y no puedo permitir que mis colegas del Ministerio de Magia británico se rían de mí. Lo mismo ocurre con el Ministerio de Magia italiano. Lo mismo ocurre con el Ministerio de Magia polaco. Los representantes de varios países respondieron uno tras otro, sus gritos subían y bajaban en la noche. Además, Ahimbard abandonó su comportamiento gentil y refinado, arremangándose directamente y maldiciendo. Por las barbas de Merlín. Ya basta. Contraataquemos, debemos contraatacar. Si no podemos derrotar al Señor Tenebroso, ¿no podemos derrotar a esos mortífagos? Debemos hacerles ver que el expresidente de la Asociación de Magos no es de barro. El efecto de la canción de guerra fue muy bueno, o mejor dicho, fue inesperadamente bueno. Por supuesto, la principal razón por la que logró este efecto fue la magia emocional que ocultaba. La magia emocional de Luna no tenía el poder de controlar los corazones de las personas, ni las hacía perder la cabeza ni volverse imprudentes. Solo disipaba por completo el miedo en sus corazones, y todas sus acciones seguían estando controladas por su propia razón. Sin embargo, cuando el miedo se desvaneció, la voluntad de todos se renovó y el coraje que ardía en la sangre de todos se despertó por completo. Incluso el más tímido se volvió intrépido bajo el poder de la canción. Por supuesto, el efecto de la canción de guerra no se limitaba a esto. Con la ayuda de Sebastián, la canción de Luna ya podía distinguir entre amigos y enemigos basándose en emociones hostiles, y luego generar diferentes efectos en ambos bandos. Mientras la nueva ciudad estaba en ebullición, el ejército de mortífagos también se vio envuelto por la repentina canción. Pero a diferencia de los residentes de la nueva ciudad, quienes eliminaron el miedo y despertaron su espíritu de lucha, tras escuchar esta canción, el miedo en los corazones de los mortífagos pareció ser repentinamente avivado por una mano invisible, como una marea. Los temores que acechaban en sus corazones se magnificaron infinitamente, y todo el ejército se sumió repentinamente en el caos. Con este caparazón de tortuga, ¿cómo podremos ganar? No hemos podido romperlo durante tanto tiempo, incluso si el maestro actúa, no podrá romperlo, también hay un innombrable en la nueva ciudad, no podemos entrar.
Me siento muy agraviado. Estaba a punto de salir de prisión pronto, ¿por qué tengo que enfrentar esta situación ahora? Miedo, desesperación, inquietud, todo tipo de gritos histéricos se alzaron uno tras otro, y el caos se extendió rápidamente en el ejército de mortífagos como una plaga. Este fue un trago amargo para los agentes encubiertos. Al no mostrar hostilidad, la canción los consideró aliados, y el miedo en sus corazones se disipó. Casi rugieron, pero reprimieron desesperadamente el espíritu de lucha con la razón, por temor a revelar accidentalmente su identidad. En medio de este caos, Voldemort también sintió el impacto de la canción de guerra. Aunque con su poderosa magia, este impacto fue suprimido al mínimo, la indescriptible inquietud aún vagaba en su corazón como una serpiente fría. Maldita sea. ¿Qué carajo está pasando? ¿Quién está cantando? Al mirar a sus subordinados, quienes carecían de espíritu de lucha y parecían aterrorizados, la ira en su pecho ardía ferozmente y su intención asesina casi se desbordó de sus ojos. Sin tiempo para ahondar en la leve extrañeza de la varita de Saúco, tuvo que suprimir este caos de inmediato, de lo contrario, el ejército de mortífagos colapsaría por completo y él mismo se convertiría en la broma más grande del mundo mágico. De repente, agitó su varita y una serie de agudas maldiciones cruciatus atravesaron instantáneamente el aire y cayeron con precisión sobre varios mortífagos en pánico. Quería usar el miedo para suprimir el miedo, para hacer entender a todos que si continuaban vacilando, lo que les esperaba no sería la maldición cruciatus, sino la muerte. El caos del ejército de mortífagos y el orden dentro de la nueva ciudad se presentaron en su mente como una imagen clara bajo la poderosa percepción mágica de Sebastián. Ha llegado el momento, el ataque y la defensa han cambiado. Las comisuras de su boca se curvaron lentamente, una luz aguda brilló en sus ojos, sacó su teléfono mágico y rápidamente marcó un número familiar. Profesora McGonagall, el ejército de los mortífagos está sumido en el caos. Prepárese para rodearlos. Después de colgar el teléfono, se puso el anillo alquímico con el que había estado jugando y lo giró en sentido antihorario 2 veces. Inmediatamente después, levantó su varita en alto y la agitó repentinamente, y la barrera sobre la nueva ciudad desapareció en un instante. Y en el momento en que la barrera desapareció, el cuerpo de Sebastián cambió dramáticamente, sus huesos crecieron, sus músculos se hincharon, escamas de dragón emergieron de debajo de su piel y un feroz espíritu de lucha ardió en sus pupilas doradas. Con sus alas de dragón abiertas, las agitó violentamente, lanzándose directamente hacia el cielo como un meteorito en llamas, para luego descender, con su objetivo directamente en el ejército de mortífagos. Voldemort, ven y lucha. Capítulo 555. Antes de que llegara, su voz lo hizo. Los mortífagos miraron hacia el cielo nocturno con terror, solo para ver a Sebastián extender sus alas de dragón, lanzándose hacia abajo como una espada que atravesaba la oscuridad, y luego agitando violentamente su varita de hueso de dragón. Hechizo antiaparición. En un instante, la magia invisible se extendió como una marea, despojando directamente a todos en el campo de batalla de su derecho a aparecer. Este fue el primer ataque de Sebastián. Tenía que asegurarse de que estos excelentes trabajadores no pudieran escapar. El aire pareció congelarse por un momento, y el ejército de mortífagos se dio cuenta del propósito de Sebastián, dejando inmediatamente escapar gritos de terror. Maldita sea, no podemos aparecer. No podemos escapar, ¿qué hacemos? Voldemort observó esta escena fríamente, su rostro tan sombrío como si pudiera gotear agua. No había esperado que Sebastián trajera tantos problemas tan pronto como hiciera un movimiento, ni tampoco había esperado que el ejército de mortífagos fuera tan inútil. Cosas inútiles, pensar en huir tan pronto como empezó la pelea. No podía permitir que Sebastián siguiera actuando con tanta arrogancia. En el instante siguiente, se transformó en una niebla de color negro azabache, enfrentándose a Sebastián de frente, su voz fría y burlona resonando en el cielo nocturno. Sebastián, gracias por tu hechizo. Así veré qué idiota aún piensa en huir. Antes de que terminara de hablar, un rayo de luz verde atravesó la noche, dirigiéndose directamente hacia Sebastián. Sebastián entrecerró los ojos, giró su varita y un escudo plateado se condensó instantáneamente frente a él. El hechizo lo golpeó, provocando chispas deslumbrantes. Las pupilas de Voldemort temblaron y casi no pudo evitar rugir. Imposible. Este era su hechizo único, nunca enseñado a ningún mortífago. Además de él mismo, no debería haber una segunda persona en el mundo que pudiera lanzarlo. Sebastián, ¿cómo sabes este hechizo? ¿Cómo? Sonrió Sebastián, con los ojos llenos de ira. ¿Te suena? Después de todo, tú me lo enseñaste.
Mientras hablaba, de repente agitó su varita, liberando varios de los hechizos únicos de Voldemort en sucesión, cada uno preciso y feroz, incluso más suaves que cuando el propio Voldemort los lanzaba. Finalmente, su figura se sacudió violentamente, sus alas de dragón se retrajeron y todo su cuerpo se transformó en una niebla negra agitada, viajando a gran velocidad en el cielo nocturno. Al ver la familiar niebla negra, el rostro de Voldemort se volvió aún más desagradable. Descubrió que Sebastián no solo había usado muchos de sus hechizos exclusivos, sino que también había cambiado por completo su estilo de lucha. En el pasado, Sebastián siempre maniobraba con agilidad, evitando hábilmente los hechizos, pero ahora, había elegido un estilo de lucha frontal. Aún más aterrador, el escudo plateado, bajo el preciso control de Sebastián, bloqueó perfectamente todos sus ataques, sin que ningún hechizo pudiera penetrar el campo de batalla. Un brillo frío brilló en los ojos de Voldemort. Incluso si has aprendido mis hechizos, incluso si te has vuelto más duro, ¿qué pasa? El vencedor sigo siendo yo y solo puedo ser yo. Los dos volaron cada vez más alto, atravesando a los dementores que flotaban en el cielo, convirtiendo directamente todo el cielo nocturno en un campo de batalla, con luces carmesí y verdes entrelazadas, como una sinfonía de destrucción, chocando desenfrenadamente en el cielo alto. Al mismo tiempo, Amelia Bones, según el plan, lideró a los aurores y a los magos de golpe para cargar ferozmente contra el ya desmoralizado ejército de mortífagos. Los habitantes de Ciudad Nueva, con la sangre hirviendo, aullaron y siguieron a las filas de los aurores, extendiéndose como un torrente de sangre. Mátalos. No los dejes correr. Al observar a la multitud que se agitaba y escuchar las canciones de guerra en sus oídos, el ejército de mortífagos se volvió aún más caótico, capaz solo de prepararse con su cordura restante para esta ola de impacto. Al ver que la situación era precaria, Jaxley emitió de inmediato una orden severa, ordenando a las tropas gigantes que avanzaran. Su piel era gruesa y resistente, y poseían una resistencia natural y extremadamente fuerte a la magia, lo que los convertía en un baluarte invencible en el frente y la mejor arma para estabilizar la situación. Aunque, en ese momento, un enorme garrote de madera llegó silbando desde atrás, estrellando directamente a uno de los gigantes contra el suelo, salpicando grandes cantidades de polvo. Traidores, preparaos para morir. Un rugido profundo vino de lejos, y todos los gigantes giraron sus cabezas al unísono, solo para ver un grupo de figuras altas y corpulentas corriendo salvajemente desde la dirección de Hogwarts, lideradas por su antiguo líder, Caco. La tierra tembló, e incluso desde la distancia, estos gigantes pudieron ver las llamas de la venganza ardiendo en los ojos de Caco, lo que les hizo temblar sin control. Sin embargo, esto fue solo el comienzo. Siguiéndolos de cerca, grupos de estatuas de piedra avanzaban con paso firme. Vestían armaduras y blandían armas. Cada paso, como el latido de la tierra, intimidaba los corazones de los hombres. Y detrás de las estatuas estaban los miembros de la Orden del Fénix y los profesores de Hogwarts, liderados por la profesora McGonagall. Lupin, Tonks, Sirius, los Longbottom, el profesor Flitwick, la profesora Sprout, figuras familiares aparecieron una tras otra, cada una con las llamas de la guerra ardiendo en sus ojos. Pero eso no es todo, también había elfos domésticos agitando ollas y sartenes, centauros empuñando arcos y flechas, y acromántulas como una marea negra. El ejército de mortífagos entró en pánico por completo. Incluso el mortífago Avery no pudo evitar temblar, sus labios temblaban ligeramente y sus ojos se llenaban de miedo. Esto no está bien, ¿no dijo Snape que las acromántulas se habían sometido al señor tenebroso hacía tiempo? Ahora parece que no es así en absoluto. Silencio. Gritó Bellatrix, deteniendo con firmeza el creciente caos. De repente, sacó su varita y guió a la gente que ya había organizado para encontrarse primero con los miembros de la Orden del Fénix, mientras dirigía estridentemente a los mortífagos restantes, ordenándoles que se concentraran en los aurores del Ministerio de Magia y los magos de golpe, y no en Q. Jaxley mordió los dientes, reprimiendo con fuerza la inquietud en su corazón, y ordenó a los dementores que cargaran hacia los residentes de la Ciudad Nueva. Dementores, ataque completo. En comparación con los miembros de la Orden del Fénix, los profesores de la escuela y muchos aurores, los residentes de la Ciudad Nueva que no conocían el encantamiento Patronus eran definitivamente los más suaves aquí, y Jaxley creía que el ejército de dementores definitivamente lograría resultados considerables. Y esa sería la clave para revertir la batalla, su oportunidad de ganar. Un destello de esperanza se encendió en los ojos de Jaxley, anticipando la propagación del miedo en los ojos del enemigo. Sin embargo, justo cuando los dementores se movieron, una sombra blanca apareció en el cielo sobre Ciudad Nueva.
Solo brilló por un instante, pero bajo la mirada horrorizada de Jaxley, todo el ejército de dementores fue arrastrado por una fuerza invisible, todos se detuvieron y luego, sin dudarlo, invirtieron la dirección, corriendo hacia el ejército de mortífagos como una marea que retrocede. En ese momento, la sangre de Jaxley pareció congelarse. Sus labios temblaban, las yemas de sus dedos estaban heladas y solo quedaba un pensamiento en su corazón. ¡Hijo de puta! ¿Por qué desertaron los dementores? Ya se acabó por completo. Capítulo 556. El ejército de dementores, como una nube oscura, surgió repentinamente, barriendo las filas de mortífagos que se enfrentaban a Oxmeade con la fuerza de un torbellino negro. Sus túnicas negras y andrajosas ondeaban mientras consumían con desagrado la alegría de la gente, emitiendo gemidos escalofriantes. No es sabroso y ninguno de los mortífagos entendió lo que murmuraban los dementores. Ya aterrorizados por la canción de batalla de Luna, ahora estaban sometidos al frenético ataque de los dementores, y los últimos vestigios de su cordura fueron destruidos sin piedad. No. No. Fuera. Avery agitó su varita con terror, intentando repeler a los dementores que se acercaban con hechizos, pero desafortunadamente, sin importar qué hechizos lanzara, no tenían efecto sobre los dementores. Al ver a un dementor volar frente a él, el mortífago comenzó a agitar frenéticamente su varita, intentando lanzar un hechizo que nunca había dominado. El encantamiento Patronus. HHO, patrón, no ocurrió ningún milagro. Antes de que pudiera terminar el conjuro, un dementor voló frente a Avery y lo succionó con fuerza. Al instante siguiente, su rostro se retorció, sus rodillas se doblaron y se desplomó en el suelo. Este patriarca de sangre pura, que antaño inspiraba respeto entre los mortífagos, se desmayó a la vista de todos. Al ver caer a Avery, un mortífago a su lado gritó, con el rostro pálido: «Los dementores están cosechando nuestras almas». Esta señal de miedo detonó el terror en los corazones de todos, y las defensas del ejército de mortífagos colapsaron por completo. Estamos condenados y algunas personas arrojaron sus varitas y gritaron histéricamente, agarrándose la cabeza. «¡Corre! ¡Corre!», gritó alguien desesperado, luego se dio la vuelta y huyó como un loco en la distancia. Otros guardaron sus varitas, levantaron las manos y gritaron a los aurores con acento francés mientras corrían: «Me rindo, me rindo». Cientos de mortífagos gritaron aterrorizados y se dispersaron como pájaros asustados. Algunos fueron empujados violentamente a un lado por sus propios camaradas, tambaleándose y cayendo, rodando y arrastrándose por el suelo. Otros tropezaron con sus túnicas en el caos, cayendo pesadamente, sus rostros llenos de desesperación. Algunos ni siquiera habían corrido unos pocos pasos cuando fueron alcanzados por los dementores, emitiendo gritos estridentes. Escapar, tenían que escapar. Pero no había ningún lugar donde escapar. Al frente, estaban las fuerzas de Oxmeade. Los aurores y los magos de ataque del Ministerio de Magia, junto con los enfurecidos residentes del nuevo pueblo, se acercaban cada vez más, empezando ya a golpear a un perro caído. Detrás, estaban los profesores de Hogwarts y los miembros de la Orden del Fénix. Bella y su equipo también huyeron al oír el caos que se desataba tras ellos. Con la aparición restringida, el ejército de mortífagos solo podía confiar en sus piernas para abrirse paso hacia ambos lados, con la esperanza de encontrar el borde del hechizo antiaparición y escapar de allí. Desafortunadamente, el alcance era mayor de lo que todos habían esperado, y las acromántulas y los centauros ya habían aprovechado la oportunidad para comenzar a rodearlos. Las acromántulas agitaban sus afiladas pinzas, sus enormes cuerpos amenazantes en la noche. Entre gritos del jefe los quiere vivos. Usaban sus telarañas para atrapar a un mortífago tras otro. Los centauros, con ojos fríos, tensaron sus arcos y apuntaron sus flechas, disparando con precisión a las piernas de los soldados que huían. Jaxley se quedó congelado en el lugar, con los ojos desenfocados y los labios temblando. No, imposible. ¿Y cómo pudo suceder esto? En apenas unas cuantas respiraciones, el otrora invencible ejército del Señor Oscuro se había convertido en un grupo de desertores que lloraban y se lamentaban, corderos impulsados por el miedo, a quienes solo les quedaba el instinto de huir. La mente de Jaxley era un caos, su cerebro en blanco. Miró a su alrededor, con los ojos llenos de camaradas desplomándose y de mentores desenfrenados. El miedo se enroscaba en su mente como una serpiente venenosa, impidiéndole pensar en una escapatoria. En ese mismo momento, un hechizo aturdidor apareció repentinamente desde atrás. Ni siquiera tuvo oportunidad de reaccionar. Todo se volvió negro ante sus ojos y cayó pesadamente al suelo. «Toma su varita y átalo». Se oyó una voz algo emocionada. Lucius Malfoy, lleno de energía, llegó rápidamente con el viejo Peter y un grupo de hombres lobo. Su cabello rubio brillaba a la luz del fuego.
Levantó la barbilla, con un tono que revelaba una emoción manifiesta. Dense prisa. El señor Swan nos observa. Debemos aprovechar la oportunidad para ampliar nuestras ganancias. Este es un gran logro, no dejen que otros nos lo arrebaten. De hecho, antes de que el ejército de mortífagos se desmoronara por completo, Lucius había notado claramente que muchos de los que habían venido del extranjero eran claramente distintos de quienes temblaban de miedo. Al igual que él, el viejo Peter y los demás hombres lobo, la canción de batalla los afectó por completo. Al principio, tenía sospechas, hasta que vio a esas personas sacar en secreto brazaletes alquímicos especiales de debajo de sus capas y atárselos silenciosamente a sus brazos, sus dudas desaparecieron. Estas personas eran aliadas. El señor Swan era verdaderamente insondable y organizó a tantos agentes encubiertos sin decirle una palabra. Para evitar ser herido accidentalmente, Lucius dirigió decisivamente al viejo Peter y a los otros hombres lobo para que sacaran rápidamente los brazaletes alquímicos que habían preparado y los ataran también en sus brazos. Entonces, esperó en silencio la oportunidad. Cuando el ejército de mortífagos se derrumbó por completo y huyó, lanzó un ataque sin dudarlo, eliminando a los hombres lobo extranjeros y, al mismo tiempo, sembrando el caos en el centro del ejército de mortífagos, lo que provocó que la balanza de la guerra volviera a inclinarse bruscamente. Y Jaxley, como figura clave en el ejército de mortífagos, se convirtió en la primera presa capturada por Lucius. Estamos de tu lado, estamos de tu lado. Gritó Lucius emocionado a Amelia Bones, temiendo que los capturara sin preguntar por qué. Afortunadamente, Amelia les había dicho a todos antes del ataque que había un grupo de agentes encubiertos en el ejército de los mortífagos que usaban brazaletes alquímicos especiales, por lo que no hubo incidentes de fuego amigo. En medio del caos, la figura de Bellatrix Lestrange se movía como un fantasma en el campo de batalla, o mejor dicho, después de no poder detener a los miembros de la Orden del Fénix, fingió estar en una derrota. No gritó, no rió, ni agitó su varita frenéticamente como siempre. No había ni rastro de pérdida de control en su rostro, solo indiferencia. Era como si no estuviera en medio de un campo de batalla que se derrumbaba, sino al final de un banquete, ordenando con calma los últimos detalles. Pero su corazón estaba más loco que nunca. Los mortífagos habían perdido. Pero el Señor Oscuro seguía luchando, y ella, Bella, no huiría. Incluso si la situación fuera desesperada, ella no elegiría retirarse en ese momento. Sus ojos se fijaron fríamente en una figura. Sirius Black. Un traidor a la sangre, una desgracia para la familia Black, todo en él repugnaba a Bella, así que antes de la guerra, le había prometido al Señor Oscuro que destrozaría este fracaso familiar con sus propias manos. Tenía que lograr esto, especialmente porque no había logrado detener con éxito a los miembros de la Orden del Fénix. Bella se inclinó, sus pasos silenciosos, su túnica negra ondeando ligeramente en el viento, convirtiéndose en una serpiente venenosa que cazaba pacientemente, acercándose silenciosamente. Sirius luchaba ferozmente, completamente inconsciente del peligro que se acercaba a él, solo agitando su varita para derribar a otro mortífago que huía en pánico. La oportunidad había llegado. Una luz extraña brilló en los ojos de Bella. Al instante siguiente, levantó repentinamente su varita y proyectó una luz verde feroz con un movimiento limpio y rápido. Avada Kedavra. Capítulo 557. La atención de todos se centró en la caótica batalla, nadie notó la presencia de Bella, y nadie pensó siquiera que ella no había elegido escapar, sino que lanzó un ataque preciso y mortal en ese momento. Para cuando Sirius Black se dio cuenta de la emboscada, ya era demasiado tarde. Ni siquiera tuvo tiempo de levantar la varita, y solo pudo observar cómo la mortífera luz verde se magnificaba infinitamente en sus pupilas. En el momento crítico, Sirius Black sintió de repente como si le hubieran dado un fuerte puñetazo en el pecho, y todo su cuerpo salió despedido hacia atrás. La luz verde lo esquivó por poco y se adentró en la oscuridad del desierto. Se tambaleó y cayó al suelo, con el pecho agitado violentamente y todo su ser atrapado por el miedo de sobrevivir a una experiencia cercana a la muerte. Un hechizo de retroceso. Alguien lo había salvado primero. ¿Fue Lupin? No, no era Lupin. Lupin estaba a su derecha, y el conjuro de retroceso venía del ejército de la Ciudad Nueva. Sirius Black de repente miró hacia arriba, queriendo ver quién lo había salvado. Al mismo tiempo, la expresión de Bella se distorsionó por completo. ¿Quién era? El repentino hechizo de retroceso destrozó por completo su emboscada. Al ver a Lupin, quien se había abalanzado sobre él, proteger a Sirius Black tras él, Bella rugió furiosa, con los ojos encendidos por la rabia de un cazador que había dejado escapar a su presa. En respuesta a ella hubo una serie de hechizos de fuego rápido y una voz que parecía reír y al mismo tiempo no reír.
Bella, todos somos familia, no hay necesidad de ser tan despiadada. Sirius Black miró rápidamente en dirección a la voz, y al momento siguiente, su mirada se congeló instantáneamente. Una capa negra, pasos firmes, un rostro profundo y decidido. Esta figura familiar pero desconocida agitó su varita ágilmente, mientras se burlaba de Sirius Black. Sirius, ¿aún puedes levantarte? No te he visto en años, ¿cómo te has vuelto tan débil? Un trueno estalló en la mente de Sirius Black. Sus pupilas se contrajeron violentamente, sus labios temblaron levemente e incluso su respiración casi se detuvo. Regulus. Esto es imposible. Regulus, que llevaba más de 10 años desaparecido, ¿no debería estar ya muerto? ¿Cómo podía seguir vivo? Incluso si todavía estuviera vivo, ¿por qué estaría peleando con Bellatrix? En la mente de Sirius Black, este hermano menor era el verdadero heredero de la familia Black, un supremacista de sangre pura extremo, que había ingresado al campamento de Voldemort temprano y le había jurado lealtad, convirtiéndose en un mortífago leal. Pero ahora, este hermano menor estaba en realidad parado en el lado opuesto de Bellatrix. ¿Podría ser que él había tomado medidas para proteger a su hermano mayor? Regulus. Sirius Black y Bellatrix gritaron el nombre casi simultáneamente. La diferencia fue que la voz de Sirius Black estaba llena de conmoción y un toque de alegría por reunirse después de una larga separación, mientras que la voz de Bella estaba llena de rabia e intención de matar. Ella miró fijamente a Regulus, la expresión de su rostro cambiando gradualmente del asombro inicial a un frenesí de ira. ¿De verdad traicionaste al Señor Oscuro? ¿De verdad te atreves a ponerte del lado de estos traidores? Traidor. Traición. A eso se le llama reconocer el error, dijo Regulus con una sonrisa fría y una mirada aterradoramente tranquila. Y, por cierto, empecé a buscar la manera de destruirlo por completo mucho antes de que el Señor Oscuro fuera derrotado por el Salvador. Sirius Black abrió los ojos de par en par, con el corazón latiéndole con fuerza. Tenía muchas preguntas que hacer, pero parecía tener la garganta bloqueada, y solo pudo apretar los dientes, levantarse del suelo, sujetar su varita con fuerza y permanecer junto a Regulus. Regulus, su voz temblaba levemente, de emoción y rabia. ¿Dónde has estado todos estos años, bastardo? Pensé que estabas muerto. Dejé el mundo mágico y viví como un mugle, mientras trabajaba con Sebastián para encontrar la debilidad fatal del Señor Oscuro. Al escuchar el nombre de Sebastián, Sirius Black se relajó por completo y creyó que su hermano menor realmente había abandonado las filas de los mortífagos. Esperar. Entonces, ese cisne apestoso sabía sobre Regulus todo el tiempo, pero nunca se lo dijo. Maldito cisne apestoso. Al ver la aparición de los dos hermanos, Bella no pudo soportarlo más. Agitó su varita con fiereza, bloqueando con fuerza el hechizo de Regulus, con los ojos llenos de una loca intención asesina. Regulus, estás tan caído como Sirius, no eres digno de la sangre de la familia Black, te mataré con mis propias manos. En ese caso, dijo Regulus con frialdad, que los miembros de la familia Black resuelvan ellos mismos los asuntos de la familia Black. Al ver esto, Sirius Black levantó su varita sin dudarlo, uniendo fuerzas con Regulus para lanzar un ataque contra Bella. Aunque no habían luchado lado a lado durante más de 10 años, el entendimiento tácito entre sus linajes nunca había desaparecido. Los hechizos de Regulus eran precisos y agudos, los ataques de Sirius Black eran rápidos y desenfrenados, y al mismo tiempo, los dos usaban alternativamente encantamientos de transformación para bloquear con precisión las maldiciones asesinas entrantes. Su cooperación era perfecta, como si el tiempo hubiera retrocedido, volviendo a los días de juventud cuando todavía practicaban duelos en la familia Black. Los logros mágicos de Bellatrix no debían subestimarse, pero bajo este repentino ataque conjunto, ella se retiró constantemente, sin siquiera la oportunidad de recuperar el aliento. Después de solo unas pocas rondas, un poderoso encantamiento aturdidor la golpeó directamente en el pecho. Con sorpresa y desgana, los ojos de Bella se abrieron y cayó, estrellándose fuertemente contra el suelo, perdiendo por completo el conocimiento. La situación era excelente, con mortífagos abatidos o rindiéndose por todas partes. Voldemort ignoró todo esto, mirando solo a Sebastián. El fanatismo y la intención asesina en sus ojos casi se solidificaban. Con un movimiento de varita, hechizos mortales surcaron el aire, arrasando al oponente como una tormenta. Aún no estamos completamente derrotados. Mientras pudiera derrotar o matar a Sebastián, aún podría cambiar el rumbo y recuperar el control de la batalla. Esos mortífagos caídos, los que ya se habían derrumbado y rendido, y esos traidores eran solo peones insignificantes. Su supervivencia fue insignificante. Lo que realmente determinó la victoria fue la contienda entre él y Sebastián. No es simplemente luchar hasta la muerte.
Soy Voldemort, el señor oscuro temido por todos, el hombre que regresó de la muerte, la existencia que todo el mundo mágico teme. Nadie puede subestimarme. En la mansión Riddle, Snape sintió los cambios en el anillo alquímico y una sutil emoción brilló en sus ojos oscuros. A juzgar por los cambios en el ring, Sebastián estaba a punto de luchar contra Voldemort. Ten paciencia, cuanto más en este momento, menos debes apresurarte. Después de esperar unos cortos 5 minutos, sin dudarlo sacó un enorme gabinete evanescente de su bolsa de amuleto de extensión indetectable. Luego, agitó su varita, llevando la esfera mágica protectora que contenía la serpiente Nagini, y entró sin dudarlo. Final de esta genial novela. Espero la hayan disfrutado, no olviden pasar por el canal de Patreon para muchas más novelas de género mágico.